Imagina crecer en un entorno lleno de apariencias, donde las sombras del abuso y el sufrimiento se esconden detrás de una fachada de poder y prestigio. Así comenzó la vida de Rebeca García, una mujer venezolana cuyo dolor la llevó por un camino de oscuridad y acoso, que afectó a muchas personas inocentes. El pasado 5 de mayo, una valiente mujer rompió el silencio en la red social X, denunciando el acoso que sufría por parte de Rebeca. Su testimonio no solo sacudió a su comunidad, sino que también destapó una serie de relatos de otras víctimas. Lo que comenzó como un hilo en esa red social, se convirtió en un grito de auxilio colectivo. Hoy, acompáñenme en este viaje para conocer más a fondo el caso de Rebeca García y entender cómo el dolor puede transformarse en un ciclo de oscuridad, pero también cómo la verdad y la justicia pueden traer luz a la vida de tantas personas. Rebeca García Álvarez nació el 4 de julio de 1990 en El Hatillo, Venezuela, hija de María Álvarez y Francisco García. Tiene un hermano llamado Francisco, nacido el 17 de diciembre de 1995. Ambos provinieron del seno de una familia emparentada por la parte materna con Carlos Capriles, fallecido en el 2014, quien fue embajador de Venezuela en España, y con Renato Capriles, fundador de la orquesta Los Melódicos. Con este entorno, La Gorda, como le decían a Rebeca, residió en un municipio que forma parte del Distrito Metropolitano de Caracas. A su vez, ambos hermanos estudiaron en colegios privados de la zona. Durante su niñez, se conoció que Rebeca sufrió abusos por parte de su familia. Por esto y por otras cosas como el consumo de drogas, fue diagnosticada más tarde con trastorno límite de la personalidad. Sin embargo, nadie sabría de su existencia hasta que su nombre se hizo particularmente viral en las distintas redes sociales. Y es así, como teniendo este contexto, es que vamos al día de los hechos. El día domingo 5 de mayo del presente año 2024, en una red llamada X, antes conocida como Twitter, una usuaria llamada Annie de Trindade, comunicadora social, hizo una denuncia pública en la que contó los acosos que sufría por parte de Rebeca García de 33 años, junto a fotos y videos de los mensajes con amenazas desde hace 4 años. Jamás pensé que tendría que hacer este hilo, pero creo que llegó el momento. Estoy harta del acoso de Rebeca García y estoy harta de que la ley la proteja solo por ser mujer. Rebeca es una mujer que ha dedicado su vida en acosar mujeres inocentes. Desde el 2020 aproximadamente, esta mujer me ha llamado de diferentes números de teléfono, escrito por Instagram. Insiste en mandarme regalos a mi trabajo e incluso me dejó un graffiti de Bellomonte. Por si siguen pensando que es juego, esta es una de las cosas que Rebeca quería mandarme y le dejó este mensaje al motorizado. Se lee en el tweet. La joven también aprovechó la oportunidad para compartir fotografías y capturas de los mensajes que recibía por parte de la mujer, que pueden llegar a ser cientos en un solo día. En ellos le hacía insinuaciones sexuales e incluso amenazaba con hacerle daño. Entre el 5 y 6 de mayo salieron varias víctimas a dar a conocer su historia con respecto a la misma persona. El caso se hizo tendencia y registró más de 50.000 mensajes en dicha red social. La inacción de las autoridades las llevó a ver en las redes sociales una ventana para denunciar. Entre ellas se sumó la artista venezolana Dani Barranco, que explicó que en el 2019 también sufrió acoso por parte de Rebeca y que al denunciar, las autoridades no tomaron acciones al respecto. Cada vez que yo me senté con una autoridad a exponer el caso, básicamente me decían que no podían hacer nada porque es mujer, que tenía que ocurrir o alguna actividad ilegal o un crimen. Y estamos hablando de una persona que llegó hasta la ventana de mi casa y yo no sé quién es. Al mismo tiempo se conoció que los primeros casos que han salido a la luz empezaron a gestarse en el 2016, cuando Rebeca, que parecía ser una chica normal, empezó a tener episodios realmente inquietantes. Una chica llamada Andrea Olivieri contó cómo tras conectar en Tinder, empezaron a hablar y descubrieron que ambas frecuentaban el mismo club social. Algo que en el caso de Andrea le dio la confianza suficiente como para atreverse a quedar en persona. Sin embargo, toda esa buena sintonía se perdió nada más al iniciarse el encuentro. Ella dijo: sentí unas energías muy pesadas de ella y ya desde ahí comencé a sentir nervios. Su mirada era como perdida, lo cual me hacía sentir más incómoda. También tenía movimientos extraños con sus brazos. Eran como movimientos descontrolados. Lo peor empezó cuando Rebeca la condujo a una zona sin nadie más e invadió su espacio personal, acercándose a su rostro de manera inesperada y hablando como una niña de entre 6 y 7 años.
Me dijo que ella suele hacer ese tipo de cosas y escribe un libro con todas las experiencias que tiene entre las personas y sus reacciones, dijo Andrea. Luego, otros usuarios como Coco Aguirre, Diego Vera y otras personas en tiempos diferentes también denunciaron el acoso de Rebeca. El más impactante fue el caso de una mujer conocida en redes como Coco Aguirre. La persona manifestó ser hostigada constantemente por Rebeca desde hace 7 años. La usuaria dijo que en el 2020 el acoso de Rebeca incrementó. Iba casi diario a su edificio, llenó de grafitis toda su calle y mandaba motorizados a entregarle cosas. Le enviaba cientos de mensajes diarios e incluso se creó cuentas con su nombre. El momento más crítico para ella fue cuando entró a su edificio y esperó a que ella entrara con su carro. Salió corriendo hacia su puerta y le intentó forzar. Al no poder entrar, se montó en el capó del carro, saltó en el techo y gritó. Todas esas evidencias fueron subidas a la red social. Y asimismo aclaró que jamás había tenido una relación ni amistosa y mucho menos amorosa con Rebeca García. La mujer comentó que el acoso de Rebeca hacia ella inició a la par con una amiga, quien tuvo que irse del país por la situación. Rebeca empezó a averiguar dónde vivían, sus números de teléfono y sus correos. Dijo que Rebeca ha estado internada, pero al salir del psiquiátrico vuelve. Son 7 años de miedo, de tener que esconderse, de tener que explicar por qué su nombre está escrito por toda su calle y de tener miedo. Aguirre denunció además que se acercó a la policía, pero aseguró que le dijeron que Rebeca todavía no había cometido ningún crimen. En la red social también se mostraron los correos y mensajes que la acosadora enviaba a todas esas mujeres diciendo cosas pervertidas e incluso en otros casos incluían amenazas de muerte. Esto fue confirmado por el testimonio de Diego Vega, un productor audiovisual, quien aseguraba que la mujer ha llegado al punto de amenazar de muerte a algunas de sus víctimas. Además de eso, se conoció que una de las que fue acosada trató de hablar con los parientes de Rebeca para que frenaran la situación, y se encontró con que estos la justificaban con su enfermedad mental y decidían no hacer nada al respecto. Asimismo, varias de ellas se acercaron al Ministerio Público, pero en primera instancia no aceptaron su caso. Pues al parecer, la policía también les explicó a las mujeres que se atrevieron a denunciar que no podían detenerla por su obvio problema psiquiátrico. Mientras se conocían más detalles de la acosadora, salió a la luz el nombre de su hermano, Francisco José García Álvarez, de 28 años, que al igual que Rebeca fue denunciado. De él decía que se metía supuestamente en los baños de los niños para fotografiarlos sin el debido consentimiento, en el mismo club social que Rebeca frecuentaba, donde incluso fue expulsado tras ser visto. Se conoció que él luego supuestamente difundía estas fotos y videos en múltiples cuentas que posee a su nombre en redes sociales. Por todas estas pruebas, debido a la presión social y al revuelo tan grande que generó esta situación, el fiscal Tarek William Saab del Ministerio Público de Venezuela designó a la Fiscalía 59 y 66 Nacional a investigar el caso, además de solicitar la noche del 7 de mayo una orden de aprehensión en contra de los hermanos García por incurrir en los delitos de promoción o incitación al odio, exhibición de material de niños, niñas y adolescentes y agavillamiento. Sin embargo, a pesar de todo, Rebeca y su hermano tuvieron tiempo de trasladarse a España, donde parece que han estado desde que todo se descubrió, tal y como ha podido verse por sus fotos publicadas en redes sociales. Luego de verificar los movimientos migratorios de los investigados, el fiscal general venezolano solicitó el 10 de mayo que España ubicara a los hermanos García para iniciar los trámites respectivos de extradición. Ese mismo día, el fiscal anunció que allanaron el domicilio de Rebeca, encontrando un pasaporte español, equipos de computación que se colectaron para experticiar, vehículos y un libro titulado Dedicado para Coco Aguirre, el cual era un libro de más de 500 páginas. Del mismo modo, se conoció que la fiscalía recabó el historial médico de ambos hermanos, donde informaron que Rebeca estuvo hospitalizada en 9 ocasiones entre el 2018 y 2021, mientras que Francisco una sola vez. Agregó que ambos, según el mismo informe, tienen trastorno límite de la personalidad, trastorno mental por consumo de sustancias psicoactivas y psicopatía aguda. Para el día siguiente, 11 de mayo, fueron divisados en España por las autoridades, pero aún no había solicitud en su contra. Hasta que 2 días después, el 13 de mayo, un ciudadano anónimo alertó de la ubicación de los dos hermanos. Esta persona contactó con el 091 y situó a Rebeca y Francisco en un supermercado del distrito de Hortaleza de la capital.
Hasta allí se desplazó una patrulla policial española que solicitó su documentación. Ambos fueron detenidos al menos 6 horas, pero al no recibir ningún requerimiento internacional, se vieron obligados a dejarlos en libertad, pese a que la Fiscalía venezolana aseguraba haber tomado medidas al respecto. Esto puso en duda las afirmaciones del fiscal de que la Interpol había emitido una alerta roja para la detención de ambos. Sin embargo, Tarek William Saab aseguraba que esa información era falsa, ya que su oficina sostenía que se hizo una solicitud el 9 de mayo a la Interpol y otra al gobierno de Pedro Sánchez al día siguiente. Finalmente, el día martes 14 de mayo, se anunció nuevamente la detención de ambos en un hotel de las afueras de Madrid, después de que se conociera que la solicitud de la Interpol fue procesada. Por estos cargos, Rebeca García podría pagar hasta 30 años de cárcel y su hermano aproximadamente 15. Lo último que se sabe acerca de Rebeca y Francisco García es que están en el complejo policía de Canillas, el centro policial más grande de España ubicado en Madrid, y no tienen derecho a fianza. Según informan fuentes jurídicas, los dos hermanos pasaron ese día a disposición judicial del magistrado, quien atendió la solicitud de ingreso en prisión provisional realizada por la Fiscalía. El medio aclaró también que antes de iniciar un proceso de extradición, se requiere análisis y autorización de la Audiencia Nacional y posteriormente del gobierno español, por lo que por ahora se deberá esperar qué dice el Tribunal Español sobre este caso. Tras este hecho, Rebeca es apodada como la bebé reino venezolana, luego de que su rostro se viralizara como consecuencia del furor por la miniserie de Netflix, que abordó un caso real de acoso en Escocia.